Buen día, mi nombre es José Manuel Pérez Herrera, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el día de hoy estamos haciendo este video para cubrir la actividad a cargo del docente en línea en la asignatura de soporte vital en Medicina Prehospitalaria 3. Greenberg y Vilma consideran futilidad como aquella cualidad del acto médico cuya aplicación en enfermos está desaconsejada porque es clínicamente ineficaz, no mejora el pronóstico, los síntomas no disminuyen, no mejora la condición general del paciente y podría llegar a producir perjuicios personales, familiares, económicos o sociales, desproporcionados al beneficio esperado. Esto quiere decir en pocas palabras que el tratamiento que se pueda llegar a emplear realmente va a tener un efecto más negativo que positivo. Pero en la cuestión médica, la cuestión relacionada a la futilidad va más enfocada al tema de cuidados paliativos. ¿Esto qué quiere decir? Que el tratamiento que se va a asignar básicamente tiene la finalidad de mejorar las molestias del paciente. Puede ser, por ejemplo, un problema respiratorio o bien algo como dolor, que básicamente a lo mejor no sería la condición principal que está causando su deterioro progresivo, pero al aliviar estos problemas o estas manifestaciones, pues el paciente va a estar más cómodo. Bien, en esta diapositiva les dejaré algunas definiciones relacionadas a lo que es el término de enfermedad terminal oncológica y situación de últimos días o agonía. Esto para poder enfocarnos un poquito sobre lo que vamos a hablar más adelante. Definición de EPOC. Bueno, yo escogí este tema para englobarlo a lo que es el tratamiento o al manejo general del paciente del que vamos a hablar, hablando básicamente de la condición de un estado terminal y así pues poder enfocar un poquito más el manejo que se tendría que dar en este tipo de pacientes. EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Básicamente este es el término utilizado para describir un grupo de enfermedades. El EPOC en sí no es una enfermedad tal cual, sino que es una condición que puede estar causada por diferentes enfermedades, como lo es el asma, la bronquitis crónica o el enfisema. Entonces eso lo vamos a ver a continuación. Dentro de la etiología, bueno, aquí hice dos menciones. Una etiología en cuanto a el por qué o para qué un personal del servicio médico de emergencias va a ser llamado a atender a una persona que pudiese estar ya en un estado terminal. Y la otra etiología, el segundo párrafo, lo vamos a enfocar sobre la etiología del EPOC. Entonces, en el primer párrafo mencionamos que el personal SEM puede ser llamado para ayudar a un paciente en estado terminal que reciba cuidados paliativos o de hospicio. Y este enfoque de tratamiento se centra en mejorar la comodidad del paciente en general. En lugar de dar un tratamiento o un manejo agresivo al problema de salud base que tiene o subyacente, básicamente el manejo que se va a dar es para simplemente minimizar o disminuir las molestias que tiene en ese momento. Y hablando sobre la etiología del EPOC, se trata de una obstrucción crónica del flujo de aire, por lo general progresivo y parcialmente reversible, asociado a reacción inflamatoria pulmonar persistente, principalmente frente al humo de cigarrillo y leña, que puede o no estar acompañado de síntomas, exacerbaciones y enfermedades extrapulmonares. Bien, ¿y cómo vamos a clasificar? Bueno, hice también dos clasificaciones, una del EPOC, básicamente por las enfermedades que lo pueden causar o que entran dentro de este problema de obstrucción de la vía aérea inferior, como lo es el enfisema y la bronquitis crónica. Estas son dos entidades de presentación del EPOC y son casi siempre el resultado del consumo prolongado de tabaco, aunque
El EPOC en no fumadores es común en las personas de edad avanzada o en adultos mayores. Bien, y aquí tenemos una segunda clasificación que está enfocada básicamente a la disnea o a la dificultad respiratoria que presenta un paciente en sus diferentes grados de severidad. Voy a mencionar así algunos como ejemplo, desde el grado 0 hasta el grado 4, que es el más severo. Por ejemplo, en el grado 1 puede haber ahogo o falta de aire cuando camina rápido en piso plano o regular al subir escaleras o una pendiente suave. Un poquito más abajo nos vamos hasta el grado número 3, ahogo o falta de aire que obliga a detenerse al caminar una cuadra, aproximadamente 100 metros, o después de unos minutos en el plano. Básicamente, aquí vamos viendo cómo entre mayor sea el grado, pues obviamente la dificultad respiratoria que se presenta sobre un esfuerzo, pues cada vez va a ser mayor. En el cuadro clínico, pues básicamente la disnea, tos, expectoración son los síntomas cardinales. Cuando la enfermedad progresa, aumenta la intensidad de estos síntomas y se hace frecuente la presencia de sibilancias. La disnea de esfuerzo es el motivo de consulta más frecuente y en general se asocia al diagnóstico tardío de la enfermedad. Diagnóstico prehospitalario. Bueno, por lo general ya en adultos mayores o en personas que tienen esta enfermedad, por lo general ya tienen un diagnóstico médico establecido, por lo que al momento de una atención por un servicio de emergencias prehospitalario, por lo general pues ya hay que corroborar el anamnesis con el paciente, y los familiares posiblemente nos digan que ya tienen un diagnóstico preestablecido, pero en ese momento, para confirmar si se trata de una crisis, hay que corroborar los síntomas, que normalmente va a ser dificultad respiratoria posterior a algún evento de esfuerzo, llámese caminar, hacer algún trabajo, subir escaleras, etcétera. Y lo que hay que hacer pues es la valoración completa del paciente, sus signos vitales, valorar lo que es la saturación de oxígeno y datos generales de una hipoxia. Con esto pues ya prácticamente el diagnóstico está establecido, simplemente tenemos que corroborar las manifestaciones de ese momento y valorar pues si es necesario acudir al servicio médico hospitalario, o bien en algunos casos cuando el paciente ya es de edad avanzada o tiene alguna enfermedad terminal, normalmente puede ya haber indicaciones de su médico de permanecer en su casa. Hay algunos criterios a seguir pues para definir cuando un paciente, por ejemplo, puede tener ya un manejo con oxigenoterapia de manera domiciliaria y de el manejo pues de forma pues ya conservadora en su casa. Eso obviamente hay que corroborar con los familiares eh, para poder hacer las recomendaciones más precisas. Dentro del manejo prehospitalario, pues como ya lo mencioné en la diapositiva anterior, hay que asegurar si el paciente ya tiene algún criterio para un manejo domiciliario, y en caso de que no, por ejemplo, siendo, no sé, todavía un adulto joven o tal vez un adulto mayor, pero que no tenga alguna otra comorbilidad o patologías crónicas graves o terminales, pues entonces en ese caso la recomendación o el proceso de llevarlo a un hospital sería parte del manejo. Pero cuando ya el paciente ha ingresado en ese criterio de un manejo domiciliario, pues entonces habría que enfocar el manejo para mejorar lo que es la cuestión respiratoria, para que pues pueda estar más cómodo. Y como lo mencioné hace algunas diapositivas, no necesariamente el EPOC va a ser la causa de la muerte del paciente. Posiblemente el EPOC sea una condición agregada, alguna otra enfermedad terminal. Y por lo tanto, pues hay que darle el mejor manejo para que por lo menos la cuestión respiratoria no sea un problema agregado que incomode la estabilidad de ese paciente.
Los fármacos que se pueden utilizar, bueno, los principales recomendados son broncodilatadores de acción corta, como por ejemplo el salbutamol, que lo podemos encontrar en una presentación en aerosol o bien en solución para nebulizaciones. Aquí básicamente estoy mencionando lo que es la presentación de aerosol de 100 microgramos por microlitro, que básicamente es la dosis que se administra en un solo disparo del aerosol. La dosis media recomendada para pacientes es de 200 microgramos cada 4 a 6 horas y la vida media o la duración media del efecto va de 4 hasta 6 horas. El hipatropio, presentación que tiene en aerosol es de 20 microgramos por mililitro. Esta es la dosis que se administra en cada disparo. La dosis media recomendada pues es de 40 a 80 microgramos cada 6 a 8 horas y el efecto o la vida media es de 6 a 8 horas. Otros medicamentos que son broncodilatadores de acción prolongada, tenemos o estoy mencionando aquí lo que es el salmeterol. Su presentación es de 25 a 50 microgramos por inhalación, una dosis media recomendada de 50 microgramos cada 12 horas y la vida media por lo general es un poco por arriba de las 12 horas. El indacaterol, con su presentación de 150 y 300 microgramos en cada disparo que se administra, la dosis media recomendada es de 150 a 300 microgramos cada 24 horas y la vida media pues en general es de ligeramente mayor a 24 horas. El tiotropio, con su presentación de 18 microgramos por inhalación, dosis media de 18 microgramos cada 24 horas y su vida media también es ligeramente por arriba de las 24 horas de duración. Contraindicaciones, bueno, pues como las contraindicaciones generales de cualquier fármaco son las alergias o la hipersensibilidad a los componentes activos de cada uno de ellos. La hipersensibilidad al salbutamol o alguno de sus excipientes, como lo mencionamos, y las precauciones que debemos de tener es que las soluciones para inhalación en envase o presentación contienen lactosa. Precaución en pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactosa de LAP o pacientes con mala absorción de glucosa o galactosa. Recomendaciones para el manejo prehospitalario. Atender las necesidades del paciente. Siempre cuando atendamos a un paciente que se considera ya paciente terminal con cualquier patología que tenga, pues primero que nada, pues nuestro trabajo es enfocarnos a atender las necesidades fisiológicas, emocionales y espirituales del paciente. Y posiblemente tal vez las espirituales no de forma directa, sino tratar de darle la mayor comodidad o el mayor confort que se pueda brindar en ese momento. Y después, aunque no es menos importante, atender las necesidades de la familia. En algunos casos, aunque los pacientes ya sean de edad avanzada o tengan alguna patología terminal y que el médico tratante ya le dio esa información a los familiares y que les ha recomendado que mantengan a su familiar en su casa donde lo puedan atender todos o puedan estar todos con él, en algunos momentos de estrés, cuando el paciente se empieza a complicar, algunos familiares pueden cambiar incluso de parecer y querer que se lleve al paciente al hospital. Siempre es responsabilidad de nosotros pues recordarles la indicación del médico y darles a conocer pues básicamente lo que sería mejor. Hay que tener mucho tacto con la información de cómo la damos y pues que ellos poco a poco entiendan que aunque vaya al hospital posiblemente ya no vaya a mejorar y que es pues una mejor recomendación dejarlo en su domicilio donde pues tal vez todos sus familiares o seres queridos puedan estar cerca de él. Entonces, pues principalmente hay que atender las necesidades del paciente, pero como decía, no es menos importante atender también las necesidades emocionales
de los familiares que estén cerca en ese momento. Como conclusiones, bueno, pues es necesario ser empáticos con los pacientes y con los familiares en todo momento. El proceso que se lleva al final de la vida de un ser querido es difícil y se debe de tener el tacto para poder dar la información necesaria a los familiares. Aquí dejo mis referencias. Espero haber cubierto todos los puntos solicitados para esta actividad y estaré al pendiente de la retroalimentación si es que hay alguna. Muchas gracias y hasta luego.